el placer de reencontrarme con vos a través de esto tan maravilloso que nos permite la tecnología de continuar comunicándonos acá en Desafío desde hace ya 36 años a la fecha. Agradecido al más grande, a Dios, por lo más preciado que tenemos y que hay que prestarle mucha atención. Primero la salud y después intentar dar la mejor versión de cada uno de nosotros en cada día que la vida nos regala para seguir estando. Dicho esto, hoy el tema a tratar es el siguiente: desclasados. No entendí bien, Ariel, ¿qué significa desclasados? Sé que te suena rara la palabra, pero quédate tranquilo que ahora te lo paso en limpio y más en criollo, más sencillo para que lo entiendas. Implica que es el antónimo de clase. Uno tiene una clase y alguien está desclasado. Es decir, que no pertenece a ninguna clase. Esto por aquello de el tema, para ir de lleno, de la clase media, la otrora clase media, la que en algún momento después de la Segunda Guerra Mundial se instaló precisamente aquí en este planeta, en la Tierra, y que después con el transcurrir de los años los países fueron adaptándola y adoptándola para sí. Es claro que esto incluyó una especie de revolución dándole protagonismo y dignidad a la clase obrera y trabajadora, a partir de quien se lo sitúa como el mentor. Y entonces nuestra mente nos llevaría al 17 de octubre de 1945, aquel día definido como el Día de la Lealtad para una expresión política, que implicaba que los hijos de los peones, los hijos de los obreros, podían estudiar, podían llegar a ser profesionales, que tenían derecho los trabajadores a un descanso, a unas vacaciones, a darse con algunos gustos mínimos, y que esto podía elevar su estándar de vida. Pero así como llegó y se instaló, se fue deteriorando cada vez más. Y hoy la clase media es subcalificada. Clase media alta, clase media baja. Esto es medio irónico, pero es así, y vos lo sabés muy bien. Mario, ¿cómo te va? El gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Ariel, gracias bien, por gracias. compartir el desafío de hoy. Muchas gracias a vos. ¿Nos podés explicar a mí, a la gente, si uno dice clase media, por ejemplo, alguien, un ingeniero, un arquitecto, un albañil, un constructor o quien fuere, te dice, tómeme la medida esta y sáqueme la mitad, el término medio? Hay un solo término medio. De Seguro. 1 metro sabés que son 50 centímetros. Seguro. Lo raro es que venga este profesional o este albañil o alguien con ese oficio de la construcción y te diga, le voy a dar una medida media alta y media baja. No existe. No existe. Hay una sola medida que es la media. Totalmente. ¿Por qué socialmente permitimos desde hace tiempo entonces que se armen gráficos y que se analice en función de la media alta, la media baja? ¿Qué es esto? Lo que pasa que, como vos lo dijiste bien, esto está dentro de lo que es social. ¿Producto de qué? De la política. Siempre producto de la Producto política. de la política. Bien. ¿Cómo te puedo decir? El tema social, y hablamos ahí cuando vos hablás de desclasificados y a clase media, alta y media baja, estamos hablando pura y exclusivamente de la movilidad social. La movilidad social en la cual puede ser intergeneracional o puede ser horizontal. ¿Qué es lo que te quiero explicar y explicarle a la gente? Intergeneracional es la clase donde el hijo del obrero fue y comenzó yendo para ser un profesional a la universidad pública. Y así llegaron a ser médicos, arquitectos, Totalmente. contadores, abogados. Esa es la movilidad social intergeneracional. La que le suelen llamar ascendente. La que le suelen llamar ascendente. Bien. Resulta que esa clase ascendente de profesionales estaba en una clase media.
Bien. de los cuales los padres vinieron bregando para tratar de llegar a la clase media. Ubicarse ahí. Ubicarse ahí. Pero si se terminan de ubicar con un trabajo pagado, ese trabajo, en función de la labor encomendada. O sea, como dice la Constitución, al igual trabajo, igual remuneración. Ahora, Mario, y en esa remuneración, para formar parte de esa clase media que estás explicando bastante bien, se suponía que sí o sí tenía que alcanzar para que el hijo estudie, para que la familia se alimente bien, para tener su propia vivienda, que le alcance el dinero para alquilar, para irse de vacaciones, para tener una buena calidad de vida. Exacto, por esa razón yo te hablo de movilidad. ¿Por qué? Porque esa clase media se fue moviendo, pero lamentablemente no se fue moviendo para arriba. ¿Y qué hacen los políticos, no los sociólogos? Los sociólogos siguen determinando y siguen diciéndote, hay distintos tipos de movilidad sociales, de las cuales, de acuerdo a la movilidad que vos estás calificado. Claro. Los políticos te dicen, ahora, para tapar eso, te dicen, bueno, hay clase media alta y hay clase media baja. A conveniencia de ellos. A conveniencia del político. Para justificar lo que mal hicieron, subcalifican ahora las clases. Totalmente. Entonces, lo que uno agarrándose y tomando ese concepto político, vos dirías, bueno, la clase media baja bajó a la pobreza o baja la pobreza a la indigencia. Lo que hay que ponerle título es lo que bajaron de la indigencia ¿a qué? A la nada. Bueno. Si caes de la indigencia al vacío. Totalmente. Entonces, en vez de calificar la clase media, subirla, decir alta y baja, ¿no es cierto?, tendrían que haberse puesto a pensar políticamente, no socialmente, porque la calificación social sigue siendo la misma, claro. Políticamente tendría que pensar qué le ponemos a la clase más baja, a la que ya no existe, pero tenemos que clasificarlo. Claro, hay que darle una identidad. Hay que darle una identidad. Hay que definirlo como algo. Porque es una persona. Lógico. Y tiene, como persona, tiene derechos y tiene obligaciones. Y está dentro de lo que es lo que nosotros decimos el amparo de la República y el amparo de la nación. Ahora, Mario, es como que, por ejemplo, a mí me da la sensación como cuando te hacen un electrocardiograma, nosotros yo médico no soy, creo que vos tampoco, no. Entonces uno no entiende. Lo que uno ve cuando te muestran el electrocardiograma son estos movimientos, ¿sí? El profesional, el cardiólogo, obviamente sabe de qué se trata. Nosotros vemos esto. Sí. La comparación metafórica tiene que ver como que la clase media, la gente hoy vive momentos o circunstancias que se asemejan a aquella otrora clase media. Es decir, cobran el sueldo hoy. Son 2 sueldos, porque hoy con 2 sueldos tampoco alcanza. Pero supongamos que llegó el día del cobro, que coinciden ambos en casa y cobraron. Y dicen, bueno, vamos a darnos con un gusto. Rompamos la rutina, los problemas. Nos hace falta, claro, la palabra esa. Entonces comprarle gaseosa conocida a los chicos, salgamos a comer afuera, nos demos con un mínimo gusto. O voy a hacer un asado en casa, ¿sí? Y ponemos todo en la mesa. En ese momento y en esa circunstancia es la otrora clase media, pero resulta que al día siguiente, no muchas horas después, llegó esto, ¿sí? No alcanza para pagar. ¿Qué hacemos con esto? Se puede pagar un poco y el crédito quedará pendiente. Y llegan los servicios, sí, bueno, hay que consumir menos. Y si no hubiéramos gastado, y es como que ya llegó otro momento y otra circunstancia que la realidad les da en la cara y les dice, despabilate que clase media no sos, y ahí es como que baja la expectativa como el electrocardiograma. Bueno, no hay una estabilidad. No, bueno, eso es lo que en economía le llaman el sistema W. Va y viene, va y viene. Claro. Ese sistema W en la cual en la línea media, lo normal es que varíe ahí un cierto rango.
Claro, desde y hasta, pero en un rango, que se mantenga. Pero no semejante caída. Bueno, entonces de ese rango, lo que se mantiene el techo para la clase media alta, como lo dicen, sí. Y la que no se mantiene es la de la clase base. Media baja, de la base de la clase media baja. Entonces, en eso es que hay un problema social de fondo, que lo que vos acabas de decir, lo que yo interpreto dentro de este título, es que se viene un problema intrafamiliar. ¿Por qué? Porque así como decir, fuimos a comer anoche, pero hoy, che, mira, me llegó la boleta de la luz, me llegó esto, la culpa es tuya. Y comienza el grave problema. Si no hubiéramos salido, claro, y comienza el grave problema. Mirá la consecuencia que trae es ese tipo de cosas. Ahora, un dato no menor. Mal que nos pese y en contra de nuestra voluntad de la mayoría, que tenemos los problemas minuto a minuto, en la televisión se dice el minuto a minuto del rating, y en la vida común de la gente es el minuto a minuto de las situaciones que se presentan y las preocupaciones. Entonces, justamente el año que viene es un año electoral que ya se está jugando. Sí. Bien. Antes del Mundial comenzaron Exacto. a jugar. ¿Quién define, incluso hasta la probable o no continuidad de un sistema gubernamental? Es la clase media. Sí. La otrora clase media, que ya casi que no existe, todavía tiene un poder de influencia bastante importante, porcentualmente hablando, que es capaz de sentar a alguien como presidente, impensado como llegó Milei, ¿sí? O terminar con un gobierno cuyas expectativas ya colmaron la paciencia de la gente, como le aconteció en el 2001 con De la Rúa, por ejemplo. Correcto. Y no se presta atención desde la política a este sector que es determinante de cara al 27, que es electoral. ¿Sabes por qué? Porque sigue, hay mucha gente que está con la vieja política. Y yo te voy a dar un ejemplo en la cual, te vuelvo a repetir, haciendo encuesta y todo lo demás, hablando con la gente dice, estos funcionarios, esta gestión institucional, llámese local, provincial, municipal, nacional, están convencidos de que, como dicen antes, 3 meses antes o una noche antes vienen a darme la dádiva. Ahora, eso sería vieja receta para enfermedades modernas. Pero totalmente. Es como, no pega. Es como cuando vos tenés hoy, hablando de lo que de medicina, hablando de la gripe A. Antes nos daban un geniol, una aspirina y andate a la casa. Claro, suficiente. Ya está. Tomarle la temperatura, un bañito pañitos de agua. Pañitos de agua, metalón bajo la lluvia. Y ya le va a pasar. Y ya le va a pasar. Sí. Y eso trajo muchas consecuencias. Lógico, ¿sí? lógico. Entonces, hoy el médico te dice, no, pará. Sí. Pará. Porque esa enfermedad que antes estaba, hoy está acrecentada por distintos tipos de virus. Entonces hay que atacar distintos tipos de... Entonces, ¿qué es lo que dice el médico? Te tengo que hacer un diagnóstico. Claro. Y para que yo te haga un diagnóstico, te tengo que mandar a hacer exámenes. Lógico, distintos análisis, distintos tipos. Y tiene que ver tu situación hasta emocional, porque si emocionalmente no está bien, te bajan las defensas. Te baja la defensa. Y ahí donde más te da la enfermedad. Entonces, cuando el médico hace eso y le traen todos los resultados, el médico dice, che, vos tenés esto, este es el diagnóstico. Y estos son la medicación que tenés. El tratamiento a seguir. El tratamiento a seguir. Para la política es lo mismo hoy. Claro, pero pasa que, como vos dijiste, están aplicando recetas viejas para enfermedades del momento actual. Yo creo que viene un grupo de políticos evolucionando en eso y que no se vayan a decir, che, me han jugado de atrás. No, te van a jugar de frente. Te van a jugar de frente. ¿Por qué? Porque para eso está la ciencia política. A aplicar la ciencia política. Ciencia política que tiene estos conceptos semana a semana, que te agradecemos, te lo agradezco personalmente, Mario, muchas por gracias reencontrarnos. Muchas gracias por permitirme la próxima emisión de Desafío. Muchas gracias. Desclasados significa ni más ni menos que no perteneces a ninguna clase. Si alguna vez estuviste en la clase media y tenés esa percepción, uno que otro día, contadito con los dedos de cada mes, sabés muy bien que el grueso, el resto,
no la pasás nada bien y que estás en una clase que sentís que no perteneces o no querés pertenecer o asumir que estás en esa, de bajada, de caída. Nadie quiere ser pobre, pero a veces te toca incluso trabajar, cobrar para formar parte de la clase ubicada en la pobreza, como nuestros jubilados cobran para ser casi indigentes, casi indigentes. Nos vamos a encontrar próximamente aquí para charlar de estos temas con vos, lógicamente que en Desafío. Gracias.